Bueno, pero hay más, ¿no? Hay una iniciativa de Podemos, del partido de José Gálvez, que ha incluido y ha presentado a última hora un proyecto para que los partidos y alianzas electorales que participarán en los próximos comicios del 2026 puedan designar libremente, sin elecciones internas de por medio, es decir, a dedo, a su candidato a la presidencia de la República o alguna de las dos vicepresidencias. La propuesta presentada por el congresista Juan Burgos tendría como objetivo favorecer a Antauro Humala, ya que se pretende que sea el candidato presidencial de esta agrupación sin un cartel representativo decoroso para afrontar las próximas elecciones. Vamos a hablar sobre este tema, sobre esta iniciativa que se ha presentado a última hora, pero también cuál va a ser la opinión de los diferentes parlamentarios. Ha conversado Podemos con las diferentes bancadas para saber cuál es su punto de vista. ¿Beneficiaría a Antauro Humala? Bueno, y justamente para responder esta y otras interrogantes hemos invitado al exministro de Justicia, además experto en temas electorales, al doctor José Tello, a quien por supuesto le damos la bienvenida. Doctor Tello, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Pilar, y por tu intermedio también un saludo a toda la audiencia de ATV. Ahora, lo que queríamos conocer, ¿es posible de aprobarse esta iniciativa, porque recién es un proyecto de ley, de aprobarse, bueno, en la comisión respectiva y luego por la mayoría de los parlamentarios? ¿Sería posible que Antauro Humala, bajo estas nuevas reglas de juego, podría postular? En el entendido de que el partido que encabeza, o sea, que ese cuadro visible Antauro Humala, que ese partido Antauro, se le cancele, o sea, se termine de cancelar la inscripción, se finiquite con el proceso, claro que sí. Él podría estar liberado y podría ser invitado, bajo esta lógica. Claro, porque ahí habría varios cambios. Eso sería bueno si lo podemos explicar a nuestros televidentes, porque ya hay plazos que se han vencido, pero que buscaría ser modificados a través de esta iniciativa de Podemos. Lo más preocupante es el tema de los plazos ya vencidos, porque ya operó la preclusión. Entonces, para explicarlo, a ver, ¿la preclusión qué es? Es la seguridad jurídica que da el cumplimiento de los plazos, ¿correcto? Un plazo ya vencido, ya no hay marcha atrás. Es tan sencillo como eso. Se venció un plazo, ya no hay marcha atrás. Entonces, nosotros ya pasamos la etapa de preclusión en lo que se refiere a inscripción de afiliados a partidos y también a organizaciones políticas en general que participen tanto en las elecciones generales del 2026, de abril del próximo año, como en las regionales y municipales también del próximo año. Entonces, si ya tenemos plazos vencidos, ahora el darle, o sea, tratar de darle una salida, ampliarlo. Los plazos, ¿es posible legalmente eso? Es posible, pero yo creo que le hace daño. ¿Sería una jugada en todo caso? Creo que por lo menos se advierte que habrían problemas para las elecciones internas, que ahora, bueno, son las elecciones primarias, esa es la tipología, ahora se denominan elecciones primarias. Pero estas elecciones primarias ya de por sí, incluso se ha publicado recientemente una propuesta de reglamento y cronograma para poder ser evaluado por la población y por todos los interesados. Pero esto que ha ocurrido, por ejemplo, con este proyecto de ley, no ayuda porque estaría cambiando justamente algo que ya se dio. Y cambiando las reglas de juego para un próximo proceso electoral. En algún momento conversamos que con estas elecciones, las que vienen en el 2026, que dicho sea de paso es un mega año electoral, porque tenemos las elecciones generales, las regionales municipales y además de centros poblados, también un mes después, en noviembre,
tenemos nosotros pues una situación bastante compleja porque desde el año 2024... Y un paréntesis, además de la cantidad de candidatos que van a participar. Sobre ese como punto, nunca antes visto. Claro, sobre ese punto también me permites luego hacer una precisión porque yo creo que podría haber una salida sobre eso. Pero lo importante ahorita es entender de que todos los plazos se han adelantado y muchísimo. Entonces ya, por ejemplo, vemos caras visibles para determinados partidos políticos como candidatos porque han habido, por ejemplo, renuncias, afiliaciones, presentaciones. Ha sido todo bastante amplio en el sentido de que ya como que se ha conocido más o menos cómo está el juego. Entonces, lo que se advierte ahorita es que hacer un cambio de esta naturaleza no es que ayude. O sea, se evidencia claramente que hay el interés de algunas organizaciones políticas de legislar para beneficio propio y no con el sentido propio. Claro, lo más condenable acá, porque esto sí hay que condenarlo, es las normas se hacen de manera general. Para la salubridad de todo el sistema, en este caso todo el sistema electoral, el sistema político que lo componen las organizaciones, los partidos y movimientos regionales, o sea, se hace de manera general y no porque los hay cálculos, un interés particular. Claro, o surgió algo, por ejemplo, como pareciera ser en este caso. Antauro. Antauro Humala, claro, o sea, que habría ya surgido. Su partido, ya porque el Poder Judicial ha hecho el esfuerzo en defensa de la democracia, de cerrarle la puerta y se abre una puerta trasera, la puerta de estacionamiento en el Congreso, o se intentaría y más aún, abrirla. Si queremos entrar un poco en un análisis, más aún por un partido político que no tiene un candidato visible a la presidencia como si lo tuvo anteriormente. Podemos. Por supuesto. Claro. Entonces, nuevamente, y esto como visto de una manera general, estamos en la lógica de los partidos atrapalo todo, que son partidos que lo que buscan es tener la fichita ideal para un determinado juego electoral. Y para que arrastre. Para que arrastre. Y para tener mayor representación. ¿Y por qué no? En el Tentar a la Congreso de presidencia. Claro, tentar a la presidencia también. Entonces, nuevamente es el cálculo electoral, pero ese tema del cálculo electoral permanente no fortalece la institucionalidad porque no tenemos partidos. Respecto, por ejemplo, esto de la designación del candidato a la presidencia. Libremente, a dedo. Desde que tenemos... Eso también se está incluyendo en la norma, por si acaso, en el proyecto de ley, ¿no? Todavía desde no es que norma, tenemos elecciones internas, por ejemplo, cuando la ley de organizaciones políticas se llamaba Ley de Partidos, año 2003, hasta la fecha, siempre la candidatura presidencial es una candidatura que va por elección. Entonces lo que se busca es, en medio de la precariedad del sistema, porque hay que ser claros en algo, los presidenciales no es que hagan vía partidaria, aparecen y encuentran un partido y por oportunidad se enganchan en él y postulan. Como vientre de alquiler. Vientre de alquiler, pero por lo menos el hecho de que participen en elecciones internas, algo de institucionalidad le da. Caer en el tema de las designaciones es algo muy complicado. Y aparte sería dar marcha atrás. Claro, y en algo que poco a poco se ha ido logrando, con dificultades como ha dicho, pero... Que se ha ido logrando. Mal que bien. Claro, pero a lo que vamos es a que la situación es compleja y sí tenemos que pensar más bien en normas que podrían ayudar. Por ejemplo, mencionaste hace un rato la enorme cantidad de partidos que tenemos. Muy bien, hay que trabajar en torno a eso. En el año 2016 se permitió que los partidos no se presenten o retiren sus candidaturas y no perdían la inscripción. La inscripción. Ocurrió con Solidaridad, porque la norma... Y eso también recordar a nuestros televidentes, porque claro, muchos participan para no perder la inscripción. No, es que están obligados. Ahora la norma establece que si no participas, pierdes la inscripción. Claro. Entonces acá se les podría permitir a los partidos, si copiamos la norma del año 2016, se les podría permitir a los partidos que no presenten, o sea, no se presenten hasta en 2 elecciones consecutivas para no se les cancele la inscripción. O sea, es un salvataje, pero es algo válido y podría permitir que los partidos, no presenten candidaturas o presentándolas se retiren 60 días antes de la elección. Dependiendo pues cuál es la acogida que tienen del electorado. Si no levantaron, ¿no? Si ya ven que no van a la candidatura que han presentado, no va a servir ni de arrastre para el Congreso, mejor me retiro, ¿no? Y es algo mucho más ponderado porque podríamos bajar de más de 40 partidos a quizás eso la mitad. Había antes, ¿no? En el 2016. Eso, claro, esa norma, y hay que recordar que ese cambio normativo sorprendió a muchos porque vino con la famosa ley de dádivas,
porque esta fue una modificación de la ley de partidos políticos. Incluso... ¿Y qué se buscaba en ese entonces con esta modificación? Lo interesante es que justamente hasta el nombre de la ley cambia, porque era ley de partidos y cambia a ley de organizaciones políticas. Y lo que se buscaba era incorporar, por ejemplo, el tema de las dádivas, tema que se vio como un salvataje también, el hecho de permitir que los partidos no, mejor dicho, para que no se cancele su inscripción, no dejen de participar hasta en 2 elecciones generales consecutivas. Hoy en día, por ejemplo, esa modificación tendría que agregarse el hecho que no participen hasta en 2 elecciones regionales, porque los partidos ahora tienen la doble obligación de participar en elecciones nacionales, generales, y en elecciones nacionales de carácter regional. Entonces, es bastante importante que sí se vea esto antes del 12 de abril. ¿Por qué? Porque es la fecha límite. Cuando se convoca a elecciones. Y esto sí permitiría que el sistema adelgase la oferta. Habría tiempo, sí, ¿no? Habría tiempo, porque, bueno, el pleno se reanuda en marzo. Claro, y aparte... Y se podría ver rápidamente ese tema. Claro, porque en el Congreso cuando hay voluntad política saca las cosas, y es además la modificación de una ley ordinaria, o sea, votación con mayoría simple. No se necesita 2 legislaturas, reforma constitucional no es. Para nada, y aparte de eso, incluso hasta lo pueden exonerar de segunda votación, porque esa es una práctica parlamentaria que la aplican también, y muchas veces más bien cuando quieren... temas que merecerían un mayor debate... Claro. Optan por eliminar la segunda votación. Claro, y es más, muchas veces cuando se ve lo de que no aplica la exoneración es porque más bien están congelando la norma. Y está siempre es un tema muy político, o sea, eso ya es cálculo y es muy válido porque en todos los parlamentos se hace eso. Ahora, pero sería importante, ¿no?, que se evalúe este tema. Totalmente, porque eso es más importante, por ejemplo, que esta norma. O sea, que este proyecto que está acá. Porque este proyecto, la verdad... Que parece ser que a dedo lo quisieran poner a Antauro Humala como candidato a la presidencia en la lista de Podemos. Es que de todas las figuras políticas que están... Porque sería no afiliado, el plazo, o sea, todo calzaría bien. De todas las figuras políticas que están, digamos, en el espectro como posibles candidatos, porque aún no podemos hablar de candidaturas, sino de perfiles de posibles candidatos, Antauro Humala es el único que tiene este problema, pues de la no participación, y por ende, sí, todos los supuestos normativos que presenta este proyecto encajarían a que candidaturas como la de él u otras personas estén en esa situación. Y el hecho de que el Poder Judicial lo haya retirado de la carrera electoral por el tema de no ir con los valores democráticos de nuestro país, de posiblemente afectar el sistema institucional, ¿eso no podría ser causa para que no se incluya en este escenario electoral? Lo que pasa es que ahí ha sentenciado respecto del partido, no de la persona del señor Antauro Humala. Eso es otra cosa. El señor Antauro Humala, acá, de darse un marco normativo que le permita postular, él entraría como persona natural, como una persona con sus derechos políticos restablecidos y, bueno, participaría. Derechos restablecidos porque cumplió la condena. Claro, el tema concreto acaba por el hecho de la organización política, el partido Antauro, que es el que ha quedado fuera de carrera. Claro, y que por lo menos hasta el momento. Incluso los locales también han tenido que cerrar y todo. Claro, advertimos en algún momento acá justamente el hecho de que se abrían el camino a la vía constitucional, es decir, la revisión en este caso, mediante una acción de amparo de una resolución judicial que afectaba un derecho fundamental, y también se daba la vía de la medida de protección en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, Antauro está apostando a la defensa dentro y fuera del país, entonces este proyecto político para ellos debería andar, pero sí me parece que normas de este tipo, no solamente en el caso de Antauro, sino también en otros casos más de personas que, por ejemplo, quisieran postular, pero ya no le dan los plazos, beneficiaría. Pero nuevamente vamos a que es un espectro de algunos partidos políticos que están en esta situación, no todos, pero no estamos pensando en la generalidad, que es la naturaleza de la ley, sino en algo muy puntual y específico, y eso no es bueno. Antes de cerrar la entrevista muy puntual, el Comité de Naciones Unidas se ha referido al tema de que está sobre el debate, ¿no?, sobre el tapete, el debate de los menores de edad que reciban sanción penal por delitos graves como extorsión y sicariato. ¿Cómo ve usted todo ese tema que se está tratando en estos momentos? Hemos escuchado al ministro del Interior defender esa postura. Es una postura válida, hay que entender porque es... La del gobierno. Claro, y además también es un tema que tiene que ser debatido. Acabas de mencionar algo muy importante. Esto tiene que llevarnos un debate como sociedad, pero no entendamos en la sanción o en la pena la solución del problema. O sea, nosotros tenemos que tener una visión mucho más amplia. Cuando uno es gobierno, el gobierno tiene que entender que esta es una arista.
La solución va a una serie de políticas de resocialización de muchachos en estado de peligro frente a la delincuencia, ¿no? Vulnerable. O sea, una criatura en un hogar disfuncional a los 12 años es muy probable que termine pues en un delincuente avesado a los 15 y 16 años. Entonces, eso es lo que tenemos que solucionar nosotros. Por ende, el eje educativo y también el hecho de ver las zonas de vulnerabilidad e intervenir como gobierno ahí para eliminar el problema de su origen, trabajando con los muchachos, invirtiendo, quizás en las escuelas, en esos lugares donde hay más problemas, trabajando de una manera más acuciosa, atender más la problemática de las familias, porque las familias muchas veces tienen serios problemas, son disfuncionales, por eso es que salen justamente los chicos como delincuentes. Entonces, hay que ver todo eso de una manera integral, porque no es una cuestión solamente pena. O sea, nosotros como sociedad tenemos que mejorar una ley. Esto es como la norma electoral, tal cual. Una ley no nos va a hacer que el tema de la inseguridad y en el caso del incremento de la delincuencia desaparezca. Todo lo contrario, puede ser fallida la ley. Es como la norma electoral. Todo el mundo dice, mejoremos las normas electorales para tener mejores autoridades. No es así. Las normas electorales pueden ser muy buenas, pero finalmente tu responsabilidad como elector, si vas a decidir en la cola a última hora, vamos a tener problemas. Entonces, es el hecho de la aplicación y que la norma vaya aparejada con la realidad. Y eso es lo que falta mucho. Y verlo de manera integral, multisectorial. Claro. Además, por ejemplo, el tema de un debate internacional es muy provechoso, pero también hay que verlo en la interna. La realidad de otros países no es como la nuestra. Así es. Entonces, muchísimas gracias, doctor Tello, por haberse pronunciado así rápido. Bueno, ya tendremos la oportunidad siguiente para comentar más, porque es un tema que vale la pena tocarlo íntegramente. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros.